El bajo zumbido de los motores llenaba la cabina de primera clase del vuelo 447 de Delta mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, preparándose para el largo viaje desde el aeropuerto JFK de Nueva York hasta Los Ángeles. El aire llevaba esa mezcla familiar de colonia cara, café recién hecho y un leve olor estéril de productos de limpieza de aviación. La gente hojeaba revistas brillantes o navegaba distraídamente en sus teléfonos, sin saber que en minutos la calma se rompería en algo inolvidable. Entre los pasajeros estaba Edna Harris, una mujer negra delgada de 70 años, con cabello plateado recogido en un moño, su pequeño cuerpo envuelto en un cardigan desgastado pero cuidadosamente planchado. Sus ojos eran suaves y amables, aunque teñidos de la fatiga de quien carga recuerdos pesados. Aferraba su bolso cerca, con los dedos rodeando la forma reconfortante de su inhalador para el asma. El medicamento no era solo una precaución, era su salvavidas. Lo había usado incontables veces a lo largo de los años cuando su pecho se apretaba y sus respiraciones se volvían superficiales. Hoy lo necesitaba más de lo usual, el dolor tenía la forma de hacer que el aire se sintiera más delgado. Viajaba a Los Ángeles para el funeral de su hermana, y el dolor en su corazón parecía pesar sobre sus pulmones. La paz de su preparación silenciosa se rompió abruptamente cuando una sombra se cernió sobre ella. Janet Morrison, la asistente de vuelo principal, estaba de pie con postura rígida y un rostro tallado en una máscara de autoridad. Su voz, afilada y fría, cortó el murmullo bajo con fuerza en el espacio cerrado. Señora, este objeto no está permitido en la aeronave. Se considera una sustancia no aprobada. Antes de que Edna pudiera reaccionar, la mano de Janet se adelantó con rapidez practicada, arrebatando el inhalador de su tembloroso agarre. Los suspiros y el movimiento de cuerpo siguieron el gesto, y en un instante la atmósfera se espesó con inquietud. Los ojos de Edna se agrandaron en pánico, su pecho se apretó como si el oxígeno en la sala hubiera sido succionado de repente. Sus respiraciones se volvieron cortas y dolorosas, cada una batalla desesperada para tomar aire. Alcanzó a Janet, sus manos frágiles temblaban mientras trataba de hablar. Por favor, es mi medicina. No puedo respirar sin ella. Su voz se quebró bajo la tensión, las palabras llevadas por una corriente frágil de aire. Pero la mirada de Janet fue inflexible, sus labios se curvaron en el más leve indicio de desprecio. Sosteniendo el inhalador en alto como una evidencia incriminatoria, giró ligeramente para que los pasajeros cercanos pudieran verlo. «¿Medicina?» dice. «He oído muchas historias como esa», comentó con sarcasmo cortante. «Pronto me dirá que esos pequeños caramelos en su bolso son para tratar el cáncer». La burla permaneció en el aire como un amargo regusto, y varios viajeros se movieron incómodos en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas, sus ojos titilando entre Janet y la anciana que ahora luchaba por respirar. Los delgados hombros de Edna temblaron mientras levantaba la muñeca, mostrando una pulsera médica de plata que reflejaba la luz con cada movimiento. «Mire», logró susurrar. «Está grabado, asma severo. Por favor, la necesito». Janet apenas miró la pulsera antes de descartarla con indiferencia. «He visto imitaciones como esa antes», dijo con frialdad, como si Edna intentara engañar con joyería de fantasía. «No me engaña con accesorios falsos». La crueldad en su tono cortó más que las palabras mismas, y Edna sintió una oleada de impotencia que oprimió su pecho aún más que el ataque de asma que la invadía. La cabina se volvió silenciosa excepto por el sonido apagado de una joven en la fila 12, Laura Rodríguez, que hablaba en voz baja por su teléfono. Había comenzado a transmitir en vivo el encuentro, su voz temblando de indignación mientras narraba para quienes la veían. «Esto es discriminación, estoy grabando todo», susurró Laura, sus ojos alternando entre la pantalla y la escena que se desarrollaba. Las respiraciones de Edna se hicieron más entrecortadas, cada una un esfuerzo superficial y jadeante. Intentó de nuevo, su voz casi rota. «Por favor, funeral de mi hermana. Los Ángeles, no puedo», pero antes de terminar, Janet la interrumpió con otro comentario frío. «Ahórrame el dramatismo.
Este avión sale a tiempo y no toleraré pasajeros con objetos prohibidos. O cumple, o arreglamos que la saquen antes del despegue. A su alrededor, un murmullo incómodo se extendió, pero nadie se movió para intervenir. Todas las miradas parecían fijas en la mujer frágil en su asiento, su vida literalmente pendiendo de cada dolorosa respiración, y la figura uniformada que la dominaba con la fría autoridad de quien no cuestiona su juicio. Los segundos pasaban y la tensión en la cabina de primera clase parecía crecer, oprimiendo a todos como un peso invisible, el zumbido de los motores sonando ahora más como un tambor ominoso que un ruido de fondo reconfortante. El cuerpo frágil de Edna temblaba mientras intentaba controlar su respiración, cada inhalación atrapándose en su garganta, cada exhalación más laboriosa que la anterior. Una gota de sudor resbaló por su sien, brillando bajo las luces de la cabina como si marcara la lenta carrera contra el tiempo que estaba perdiendo. Desde el asiento 14C, el Dr. Robert Chen, un médico retirado con décadas de experiencia, notó los signos inconfundibles de un ataque agudo de asma, respiración rápida y superficial, un leve tono azul alrededor de sus labios, el pánico en sus ojos. Su instinto lo impulsó hacia adelante. Levantándose, se acercó con urgencia, su voz clara y autoritaria pero cargada de verdadera preocupación. Disculpe, soy doctor. Esta mujer tiene una emergencia médica. Necesita su inhalador ahora mismo. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia médica, pero los ojos de Janet se dirigieron hacia él con mezcla de irritación y superioridad inquebrantable, el tipo que surge de años creyendo que su autoridad es absoluta. Levantó la mano en un gesto para detenerlo, sosteniendo el inhalador con fuerza en la otra, y respondió sin empatía: «Señor, por favor siéntese. Esto es asunto de la tripulación y no toleraré interferencias de pasajeros». La negativa colgó en el aire como una bofetada, haciendo que Robert dudara solo un momento antes de insistir, con tono más firme. Si no recibe su medicamento en los próximos minutos, podría perder el conocimiento o peor. Le digo que esto no es una actuación, es una crisis médica real. Varios pasajeros cercanos se movieron incómodos, intercambiando miradas como debatiendo en silencio si intervenir, pero el miedo y la incertidumbre los mantuvieron inmóviles. Las manos temblorosas de Edna se extendieron hacia Robert como si fuera el único salvavidas en un mar de indiferencia, sus labios formando palabras mudas entre suspiros. La transmisión en vivo de Laura Rodríguez continuaba desde la fila 12, su voz temblando mientras narraba para los miles que veían online. Esto se está poniendo peor. Apenas puede respirar y la asistente sigue negándole el inhalador. Por favor compartan esto, la gente debe ver lo que pasa. El número de espectadores en la pantalla de su teléfono aumentaba rápidamente, comentarios llenos de indignación, pero nada rompía la burbuja de control que Janet había construido a su alrededor. Ella levantó el mentón ligeramente, recorriendo la cabina como desafiando a alguien a retarla, y volvió a mirar a Robert con fría determinación. «Doctor o no, mi decisión es definitiva. Este objeto no está permitido y no lo devolveré». La frialdad en su tono envió una ola de choque entre los oyentes. Edna tosió violentamente, el sonido cortando el aire, cada espasmo dejándola más débil. Sus ojos buscaban desesperadamente a Robert y Janet, suplicando sin palabras que alguien terminara esta pesadilla. La mandíbula de Robert se apretó, la frustración lo carcomía al darse cuenta de que la lógica y la razón médica caían en oídos sordos. Se volvió hacia los demás pasajeros, elevando la voz. «Por favor, podría morir aquí delante de nosotros. No podemos solo mirar». Pero el silencio que siguió fue ensordecedor, el efecto espectador atrapando la cabina como cadenas. Algunos pasajeros alzaron sus teléfonos para grabar, pero ninguno se movió para intervenir físicamente. Los dedos de Janet apretaron el inhalador como si fuera contrabando de la mayor gravedad, sus ojos fijos en Edna con la convicción de quien cree detener a una infractora, no a un ser humano luchando por su vida. El zumbido de los motores y el leve siseo de los conductos de aire se hicieron más fuertes, mezclándose con el jadeo desigual de Edna, hasta que el sonido se volvió un ritmo inquietante de desesperación. Los segundos se hicieron insoportablemente largos, y en lo más profundo de su estómago,
Edna sintió la aterradora certeza de que si nada cambiaba pronto, no saldría viva de ese avión. La cabina había adquirido un silencio asfixiante, el tipo que oprime el pecho y hace que cada sonido se amplifique, cada movimiento se analice. El cuerpo de Edna pareció encogerse en su asiento mientras se aferraba al apoyabrazos, sus nudillos pálidos y rígidos, sus respiraciones superficiales y jadeantes. El sabor metálico del pánico llenó su boca y su visión se tambaleó en los bordes, amenazando con caer en la oscuridad. Su teléfono, enterrado en lo profundo de su bolso, comenzó a sonar insistentemente como una alarma que nadie se atrevía a contestar. En la pequeña pantalla, el nombre Michael Harris aparecía una y otra vez, su hijo, probablemente preguntándose por qué ella no había contestado sus llamadas anteriores, su preocupación subiendo hacia un pico silencioso y urgente. Al otro lado del pasillo, los ojos del doctor Robert Chen se dirigían hacia el sonido, su mente dividida entre los instintos de médico y la realidad de ser bloqueado por una figura de autoridad cuya terquedad rozaba la crueldad. Señorita Morrison, dijo con voz más firme, he tratado a innumerables pacientes con asma en mi carrera. Los niveles de oxígeno de esta mujer están cayendo minuto a minuto. Si no devuelve ese inhalador, podría dejar de respirar por completo. Su súplica llevaba la urgencia de décadas de experiencia, pero el rostro de Janet permanecía inmóvil, su mandíbula firme como piedra. Señor, respondió ella, con voz fría y cortante, he seguido procedimientos de seguridad aérea por más de 10 años y puedo detectar a alguien intentando introducir una sustancia no aprobada antes de que siquiera abra su bolso. No me dejaré manipular por teatrismos. La elección de la palabra teatrismos hizo que Robert se estremeciera como si el cruel golpe fuera físico. Los pasajeros se removieron incómodos, algunos susurraban, otros se ocultaban tras sus pantallas mientras seguían grabando, pero nadie se atrevía a levantarse aún. La voz de Laura Rodríguez temblaba mientras hablaba por teléfono para los miles conectados a su transmisión en vivo. Ella no durará mucho más. Lo veo en su rostro. Están dejando que esto suceda frente a todos nosotros. Su sección de comentarios explotaba de indignación, con demandas para que la aerolínea rindiera cuentas, acumulándose más rápido de lo que podía leer. Pero dentro de la cabina, nada cambiaba. Edna intentó una vez más, las palabras luchando contra la presión en su pecho. Por favor, ayúdenme, no puedo. Su voz se rompió en una tos áspera que la dejó jadeando, su cabeza recostándose en el asiento. Sus ojos, vidriosos y desesperados, se fijaron brevemente en Janet, suplicando, acusando y agotada al mismo tiempo. El agarre de Janet sobre el inhalador no flaqueó. Miró su reloj, con una expresión que no mostraba preocupación por Edna sino irritación por el retraso en la salida. Tienen 3 minutos, anunció con frialdad, para decidir si abandonan el avión voluntariamente. De lo contrario, su medicamento ilegal será confiscado aquí y ahora. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte, enviando un escalofrío visible por el cuerpo frágil de Edna. Las manos de Robert se apretaron en puños a los lados. Si hace esto, no solo está rompiendo protocolos, está destruyendo una vida, advirtió. Pero Janet ya estaba en otra parte, su mente cerrada en la certeza estrecha de su propio juicio. El teléfono de Edna seguía sonando sin cesar, el sonido hueco y urgente, como si su hijo pudiera sentir el hilo invisible del tiempo tensándose. Su respiración se hizo más superficial, cada jadeo más húmedo, débil y desesperado. Un leve temblor recorrió sus manos mientras permanecían inútiles en su regazo, incapaces de alcanzar la bolsa que contenía el dispositivo que podría conectarla con la única persona que entendería el terror que sentía. Los demás pasajeros estaban paralizados, atrapados entre la conciencia y el miedo a las represalias. En algún lugar en la parte trasera del avión, un niño comenzó a llorar suavemente, un sonido extrañamente acorde con la tragedia silenciosa que se desarrollaba al frente. Y aún así, Janet Morrison permanecía de pie, con el inhalador en su poder y una fría e impenetrable pared de certeza en sus ojos, ciega al hecho de que su decisión empujaba la cabina hacia un punto de quiebre que podría romper mucho más que el horario del vuelo. El zumbido bajo de los motores parecía desvanecerse bajo la tensión opresiva que llenaba la cabina,
cada ojo alternando entre la mujer frágil que luchaba por respirar y la asistente de vuelo que sostenía lo único que podía salvarla. La postura de Janet en el estrecho pasillo era inflexible, una rígida muestra de autoridad como si la placa en su uniforme estuviera cosida directamente a sus huesos. El pecho de Edna subía y bajaba en movimientos superficiales y erráticos, cada respiración sonaba como un fuelle gastado luchando por no colapsar, sus labios ahora teñidos de un púrpura oscuro que envió una alarma por las venas del doctor Robert Chen. Ya no podía ignorar la cuenta regresiva que sonaba en su cabeza, un tiempo silencioso hacia la falla respiratoria, cada segundo un paso más cerca del daño irreversible. Esto no es un debate, insistió Robert, con voz firme que se endurecía como acero. Las vías respiratorias de esta mujer se están cerrando. Cada minuto sin su inhalador es un minuto más cerca del paro cardíaco. He tratado suficientes emergencias para saber cuándo el tiempo se acaba, y para ella, casi se ha acabado. Los ojos de Janet se entrecerraron, su voz fría como cristal pulido. Doctor, ya le dije, esto es asunto de la tripulación, no un referéndum público. Regrese a su asiento o arriesgue ser expulsado del vuelo. Las palabras, aunque calmadas, golpearon con la finalización de un martillo de juez. Las fosas nasales de Robert se ensancharon, su mandíbula se tensó mientras miraba más allá de Janet hacia Edna, cuya mirada parecía suplicar silenciosamente que no se rindiera. La cámara en vivo de Laura Rodríguez captó cada tic en los labios de Janet, cada temblor en las manos de Edna, y la indignación de la audiencia en línea se transformó en una ola de comentarios furiosos, acusaciones de racismo, amenazas de boicot, demandas para que el piloto intervenga, pero dentro de la cabina presurizada, nada de eso parecía importar. La cabeza de Edna se inclinó hacia adelante, su respiración ahora acompañada de un leve silbido, sus hombros se sacudían ligeramente con cada intento fallido de tomar oxígeno. Intentó levantar su brazalete otra vez, las letras grabadas brillando bajo la luz superior, pero su brazo cayó a mitad del gesto, demasiado pesado para completar el movimiento. El sonido de su teléfono sonando otra vez cortó los murmullos. Michael Harris seguía llamando, tal vez en su tercer, cuarto o quinto intento, cada llamada perdida una herida creciente de impotencia. Robert, consciente de que la ventana de tiempo se cerraba rápidamente, alzó la voz para que toda la sección la escuchara. Si ella muere por esto, será culpa de todos nosotros. Lo habrán presenciado y no habrán hecho nada, ¿lo entienden? Sus palabras parecieron sacudir a los pasajeros, pero el miedo los mantenía cautivos, desviando la mirada como si el contacto visual pudiera involucrarlos en el conflicto. Janet, impasible, tomó un respiro deliberado y tocó el radio que llevaba en la cintura, hablando con una precisión escalofriante. Seguridad, habla la asistente principal Morrison en el vuelo 447. Solicito asistencia inmediata para retirar a una pasajera en posesión de medicamento ilegal y causando disturbios. La frase medicamento ilegal cortó la sala como una hoja fría, convirtiendo a Edna de víctima a sospechosa ante quienes no comprendían la situación. Las manos de Robert se apretaron en puños a los lados. Esto es un error peligroso, dijo con furia en la voz. Su vida vale más que su orgullo o sus procedimientos. Pero Janet ya había vuelto la mirada hacia la puerta, esperando la llegada de los oficiales de seguridad como si su presencia validara su juicio. Las respiraciones de Edna se volvieron ásperas, húmedas e inconsistentes, la lucha por aire consumiendo cada gota de su fuerza restante. Sintió los bordes de su visión oscurecerse, las caras a su alrededor se volvían formas indistintas, y en lo profundo, un susurro de miedo le decía que tal vez nunca llegaría a Los Ángeles, ni volvería a ver a su hijo. El aire en la cabina se sentía más pesado con cada segundo, una mezcla sofocante de oxígeno reciclado y miedo no expresado, mientras los pasajeros permanecían congelados entre la indignación y la parálisis. El tono rítmico del teléfono de Edna sonó otra vez, cortando el espeso silencio como una señal de auxilio que nadie se atrevía a responder, el nombre Michael Harris parpadeando insistentemente en la pequeña pantalla iluminada. La mirada del doctor Robert Chen se fijó en ese teléfono, su mente corriendo con la posibilidad de que la voz al otro lado pudiera ayudar, al menos hablar con la tripulación y explicar la urgencia, pero la idea de tomarlo parecía encender la mirada vigilante de Janet, su postura desafiándolo a desafiar su autoridad.
La cabeza de Edna se inclinó ligeramente hacia adelante, sus respiraciones ahora cortas y ásperas, su cuerpo temblando por el esfuerzo de inhalar siquiera el más pequeño hilo de aire. El tono purpúreo alrededor de sus labios se había intensificado, una señal clara que Robert había visto demasiadas veces en emergencias donde segundos determinan la supervivencia. Señorita Morrison, escúcheme, dijo, su tono pasando de suplicante a autoritario, con el peso de 30 años en medicina detrás. Ella está hipoxémica. Sus niveles de oxígeno están peligrosamente bajos. Sin ese inhalador, perderá la conciencia en menos de 2 minutos. La respuesta de Janet fue instantánea, corta y absoluta. Señor, su evaluación ha sido notada. Sin embargo, mi prioridad es la seguridad de este vuelo y no la comprometeré por una afirmación no verificada. Las palabras dolieron no solo por su indiferencia, sino por el rechazo deliberado a su experiencia. En la fila 12, la audiencia en vivo de Laura Rodríguez superaba los 100.000 espectadores, su voz temblaba mientras narraba la escena. Están ignorando a un doctor. Un doctor real. Esto no es seguridad, es crueldad. Por favor, sigan compartiendo esto. No podemos dejar que se salgan con la suya. Los comentarios llegaban tan rápido que apenas podía leerlos, consejos legales, amenazas de demandas, súplicas para que alguien intervenga. Pero dentro de la cabina, la autoridad seguía firme. Una tos leve sacudió la garganta de Edna, seguida de un silbido tan débil que parecía un susurro de aire por una ventana rota. Intentó levantar la mano de nuevo, quizás para alcanzar a Roberto su teléfono, pero cayó floja sobre su regazo. La vista hizo que algo en Robert se rompiera. Basta, dijo con firmeza, avanzando, pero Janet bloqueó su camino con una precisión casi ensayada. Sus ojos se clavaron en los de él, duros e inmutables. Regrese a su asiento, señor, o será escoltado fuera del avión. Sentía la mirada de cada pasajero, la presión de que desafiar significaba perder su oportunidad de ayudar, pero cumplir podía significar la muerte de ella. Entonces, como última gota, el sonido distante de pasos fuertes resonó desde la pasarela. 2 agentes de TSA aparecieron al frente de la cabina, sus expresiones impasibles pero su presencia innegable. Janet no perdió tiempo y señaló a Edna. Esta pasajera posee medicación ilegal y se niega a seguir instrucciones de la tripulación. Debe ser removida inmediatamente. Las palabras fueron crueles, quitándole la poca dignidad que le quedaba a Edna. Robert actuó rápido, plantándose ante los oficiales, su voz llena de urgencia. Ella está en medio de un ataque asmático que amenaza su vida, forzarla a bajar sin tratamiento la matará, mírenla en la cara, miren sus labios, miren su respiración. No necesita ser removida, necesita su inhalador ahora. Los oficiales dudaron, mirando de Robert a Edna, atrapados entre la urgencia médica y la autoridad de la tripulación. La cabina contuvo el aliento, el único sonido era la respiración desigual y dificultosa de una mujer luchando por vivir mientras el tiempo avanzaba implacable. Los agentes intercambiaron una mirada rápida y tensa, comunicando silenciosamente su incomodidad, pero su entrenamiento les indicaba seguir la cadena de mando, y en este tubo metálico, la palabra de Janet Morrison era ley. Un oficial alto, de mandíbula cuadrada y voz autoritaria, se acercó al asiento de Edna. Señora, debe acompañarnos, dijo con tono controlado pero no cruel. Edna levantó la cabeza débilmente, sus ojos vidriosos lo miraron con confusión y desesperación. Intentó hablar, pero solo salió un jadeo ronco, mitad súplica, mitad gasping, como si las palabras pesaran demasiado para sus pulmones. El doctor Robert Chen reaccionó instintivamente, poniéndose entre Edna y el oficial, su voz fuerte y clara. Si la mueven sin darle el inhalador, colapsará antes de llegar a la pasarela. No es una predicción, es una garantía. Sus palabras fueron un desafío que obligó al oficial a dudar. El segundo agente, más joven y visiblemente incómodo, miró de Robert a Janet, buscando alguna orden que lo liberara de esta trampa moral. Janet permaneció firme, con el mentón en alto y una certeza absoluta. Caballeros, dijo con firmeza, esto es una violación a las regulaciones federales de aviación.
Hagan su trabajo. El joven oficial tragó saliva y se dirigió a Robert. Señor, debe hacerse a un lado. Pero Robert no se movió. No hasta que ella respire. Si quieren que me aparte, tendrán que empujarme y verla morir mientras lo hacen. La tensión era palpable, los pasajeros se movían nerviosos, divididos entre el miedo a la autoridad y la evidencia clara del estado crítico de Edna. La transmisión en vivo de Laura Rodríguez se inundó de comentarios frenéticos, profesionales médicos pidiendo intervención inmediata, desconocidos de todo el mundo suplicando que alguien le entregue el inhalador, y el hashtag #déjenla respirar comenzaba a viralizarse. El joven oficial miraba a Edna, observando su cuerpo delgado temblar, sus respiraciones tan superficiales que sus hombros se sacudían con esfuerzo. Su teléfono sonó otra vez, con el nombre Michael Harris brillando en la pantalla como un pedido desde otro mundo, pero nadie lo tomó. Janet, impasible, extendió la mano hacia el oficial alto, ofreciendo el inhalador como si fuera contrabando para ser confiscado. Fue entonces cuando Robert decidió. Extendió la mano y arrebató el inhalador con una rapidez que sorprendió a todos. Aléjense, ordenó y, antes que Janet reaccionara, se agachó junto a Edna, destapando el dispositivo y presionándolo contra sus labios. Inhala, lo más profundo que puedas, indicó con voz firme pero suave. Los dedos temblorosos de Edna cerraron débilmente sobre el inhalador, sus labios lo sellaron mientras tomaba una bocanada desesperada del medicamento. El siseo del aerosol fue más fuerte que el zumbido de los motores, y por un momento, toda la cabina pareció exhalar con ella. Su pecho se expandió un poco, el silbido se alivió lo suficiente para permitir una respiración más clara pero superficial. El alivio brilló en los ojos de Robert, pero fue breve. La voz de Janet cortó el momento como una cuchilla. Eso es todo. Ambos deben salir del avión. La declaración retumbó como un trueno y por un instante la cabina quedó en silencio, con solo el débil y frágil ritmo de la respiración mejorada pero aún laboriosa de Edna. Robert se enderezó lentamente, la mano aún en el reposabrazos del asiento, mirando a Janet con incredulidad y rabia contenida. ¿Lanzarías a un doctor fuera de un vuelo por salvar la vida de una mujer?, preguntó en voz baja pero con peso suficiente para hacer que varios pasajeros se estremecieran. La mandíbula de Janet se tensó, su postura firme mientras ordenaba a los oficiales. Escóltenlos fuera. Ahora. El oficial alto dio un paso adelante, con lenguaje corporal reticente y una mirada hacia Edna que parecía reconocer la injusticia moral, pero estaba obligado por la autoridad. El joven oficial se quedó atrás, sus manos se tensaban, dividido entre obediencia y conciencia. Edna, con la respiración más estable pero aún superficial, miró a Robert con ojos agradecidos y grandes, abriendo los labios para hablar, pero su voz apenas fue un susurro. Gracias, por favor no me dejes. Las palabras pesaron más que su volumen y Robert las sintió profundo en su pecho. El teléfono de Laura Rodríguez captó toda la escena, su voz temblaba mientras narraba a cientos de miles que ahora miraban. Lo están sacando por darle medicina, a esa medicina que la salvó de colapsar justo aquí frente a nosotros. Esto es criminal. El chat explotaba en indignación, algunos ya etiquetando medios, otros ofreciendo pagar abogados, y unos prometiendo recibir al vuelo con cámaras encendidas. Pero dentro de la cabina, la verdadera batalla continuaba. El agente joven de la TSA finalmente dio un paso adelante, su voz más baja que la de su compañero pero urgente. Señora, dijo a Janet, no creo que esta sea la decisión correcta. Ella está estable ahora, pero moverla podría. Janet lo cortó de golpe, con tono cortante como vidrio roto. Esa no es su decisión. Sigan las instrucciones. El oficial apretó la mandíbula, pero no dijo más, mirando una vez más a Edna y luego a otro lado. El agente alto tocó el brazo de Robert, gesto firme pero sin rudeza. Señor, tenemos que irnos. Robert no se movió. No hasta que sepa que va a sobrevivir, dijo con voz de hierro. Pueden arrestarme, pero no me alejarán de su lado hasta que llegue un paramédico. Murmullos recorrieron la cabina, algunos pasajeros alzaron la voz en apoyo, las primeras fisuras de desafío rompían el silencio.
Tiene razón, dijo un hombre en la fila 9 en voz alta. No pueden simplemente sacarlos. Esto está mal. Otro pasajero agregó, tengo todo en video. Si lo sacan, nos aseguraremos que el mundo entero lo vea. Janet recorrió con la mirada los rostros en la cabina, y por primera vez, una chispa de duda cruzó su expresión. El teléfono de Edna sonó de nuevo, un sonido agudo e insistente, como si Michael Harris mismo sintiera el hilo frágil que aún mantenía a su madre con vida. La tensión creció, el enfrentamiento al borde del abismo, y el próximo movimiento, de Janet, Robert o los pasajeros, decidiría si la historia del vuelo terminaba en sumisión o algo mucho más explosivo. Los murmullos aumentaron, ya no susurros dispersos, sino una marea creciente de voces que ganaban valor unas de otras, ese cambio colectivo que puede convertir una cabina controlada en algo impredecible. Una mujer en la fila 14 se levantó a medias en el pasillo, con el teléfono en alto grabando, su voz firme pero temblando por la convicción. Esto es abuso de poder, y todos somos testigos. Un hombre al otro lado del pasillo añadió, si lo sacan, nos llevan a todos con ellos. La cuenta de espectadores del directo de Laura superó los 200.000, y los comentarios eran una locura de mayúsculas y signos de exclamación, algunos instando a los pasajeros a levantarse, otros advirtiendo sobre las consecuencias de desafiar a la tripulación en pleno vuelo. La mirada de Janet barrió la cabina, su autoridad desafiada por primera vez en años, y aunque mantuvo la compostura, el menor tic en su mandíbula fue visible. Todos, siéntense, ordenó con voz retumbante sobre el murmullo, o desviaremos este vuelo y enfrentarán cargos. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y amenazante, pero Robert notó un cambio, menos pasajeros se acobardaron, más la miraron directamente. Sintió un impulso de determinación. Creen que pueden asustarlos para silenciarlos, dijo a Janet con voz clara en el silencio tenso, pero en realidad están demostrando que sus reglas valen más para ustedes que la vida humana. Tienen miedo de admitir que se equivocaron. Un bajo murmullo de acuerdo recorrió las filas. Edna, todavía recostada en su asiento, apoyó una mano temblorosa en la manga de Robert, su agarre leve pero lleno de significado. No, pares, susurró apenas. El oficial alto miró entre Janet y Robert, con el ceño fruncido, y finalmente exhaló largamente. Señora, creo que lo más seguro es obtener autorización médica antes de mover a alguien. Llamaremos paramédicos para que nos esperen aquí. Fue una pequeña concesión, pero una grieta al fin. Janet entrecerró los ojos. Eso es una pérdida de tiempo, no, interrumpió el oficial con firmeza por primera vez. Es la decisión correcta. El agente joven asintió, enderezando los hombros como si acabara de salir de una sombra. Los pasajeros comenzaron a murmurar aprobaciones, algunos incluso aplaudieron suavemente. La voz de Laura, aún en vivo, capturó el momento. Están retrocediendo, al menos un poco. Sigan viendo, sigan compartiendo. Esto no ha terminado. El teléfono de Edna sonó otra vez, y esta vez Robert lo tomó, presionando el botón verde. Michael, dijo rápido. Una voz chirrió, frenética. Sí, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Está bien mi mamá? Los ojos de Robert se suavizaron mientras miraba a Edna. Está a salvo por ahora. Pero debes saber que esto casi termina diferente. La cabina ya no era un lugar de obediencia silenciosa, era un espacio conteniendo el aliento, esperando ver si la verdad o el poder ganarían en los momentos finales antes de que llegaran los paramédicos. Los minutos que siguieron fueron lentos y a la vez cargados de anticipación, la tensión suspendida en cada crujido del fuselaje y en cada leve movimiento inquieto de los pasajeros. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, calma pero con un tinte de preocupación, anunciando que los paramédicos estaban en camino a la puerta y pidiendo a todos permanecer sentados. Para Robert fue una pequeña victoria, una tregua frágil ganada con desafío, pero su atención seguía en Edna, cuya respiración mejoraba ligeramente aunque su pecho aún se movía con esfuerzo. La voz de Michael Harris, aún en la llamada, era un hilo de vida entre el caos. Ponla, por favor, suplicó. Robert acercó el teléfono a su oído,
inclinándose para que escuchara. Michael, susurró ella, apenas audible, pero suficiente para que la voz de su hijo se quebrara al otro lado. Estoy aquí, mamá. Aguanta. Ya viene ayuda. Ese intercambio pareció darle fuerza, su mano apretó la de Robert para mantener el equilibrio. A su alrededor, el ambiente en la cabina había cambiado del miedo aislado a algo colectivo, tácito pero palpable, un conocimiento compartido de que todos habían presenciado el cruce de una línea moral. La transmisión en vivo de Laura Rodríguez ya superaba los 300.000 espectadores, y los comentarios eran un cable vivo de indignación y solidaridad, hashtags multiplicándose, etiquetando medios y organizaciones de derechos. Incluso el agente joven de la TSA, ahora con los brazos cruzados relajados, miraba hacia su cámara como reconociendo silenciosamente a la audiencia en tiempo real. Janet Morrison, sin embargo, permanecía rígida cerca de la cocina, con la mirada fija en la puerta de embarque como deseando que llegaran los paramédicos para cerrar este capítulo a su manera. Pero el poder que antes ejercía sin esfuerzo ya no dominaba la cabina, ahora flotaba alrededor de Robert y Edna, y de los grupos de pasajeros que se atrevieron a alzar la voz. La pasarela se acopló con un golpe metálico sordo, seguido por pasos rápidos y decididos del equipo médico. 2 paramédicos con uniformes oscuros entraron con bolsas de equipo colgando, sus ojos recorriendo la cabina antes de fijarse en Edna. Uno se arrodilló junto a ella, colocando una máscara de oxígeno sobre nariz y boca, el otro sacó un pequeño monitor para colocar en su dedo. La presión está baja, el oxígeno en 74, dijo el paramédico arrodillado, tono profesional. Vamos a estabilizarla antes de moverla. Robert se retiró lo suficiente para darles espacio, su pulso finalmente calmándose al ver ayuda real. La voz de Michael aún resonaba débilmente desde el teléfono en el regazo de Edna, murmurando palabras de consuelo a su madre mientras el siseo del oxígeno llenaba el espacio. Los pasajeros estiraban el cuello para mirar, algunos grabando, otros simplemente absorbiendo el peso del momento, una casi tragedia que había ocurrido frente a ellos porque alguien decidió que el protocolo valía más que la respiración. Janet abrió la boca como para hablar, pero no salió ninguna palabra, la escena había escapado a su control, y en ese silencio, el equilibrio de autoridad cambió por completo. Los paramédicos trabajaban con precisión rápida, uno ajustando el flujo de oxígeno mientras el otro escuchaba los pulmones de Edna con un estetoscopio, frunciendo el ceño ante el leve crujido de las vías respiratorias obstruidas. Ella sigue en dificultad, dijo con voz plana, mirando a Robert. Hiciste bien al conseguirle ese inhalador. Sin eso, no terminó la frase, pero la implicación pesaba en el aire. Robert asintió levemente, la confirmación cayendo como alivio y acusación a la vez. La voz de Michael, aún en la línea, se volvió más firme al escuchar los sonidos de atención competente reemplazando el caos. Mamá, voy en camino al aeropuerto. Quédate con ellos. El paramédico más cercano a Edna miró hacia los oficiales de la TSA. La transportaremos al hospital. No está en condiciones de seguir en este vuelo. El oficial más alto simplemente asintió, haciéndose a un lado sin palabras, su rigidez previa sustituida por una silenciosa aceptación. El más joven miró a Robert, con algo parecido al respeto en sus ojos. Gracias, murmuró en voz baja, justo para que Robert escuchara. En la cabina, los pasajeros intercambiaban miradas con un entendimiento compartido, todos habían sido testigos de un momento donde la humanidad había estado al borde de la política y había ganado, aunque por poco. La transmisión en vivo de Laura Rodríguez había alcanzado 500.000 de espectadores, y la sección de comentarios no solo estaba enojada sino organizada, enlaces a medios, llamados a quejas oficiales, incluso abogados ofreciendo ayuda. Janet permanecía inmóvil, con los labios apretados y la postura firme, aunque con una fisura que dejaba ver el cálculo en sus ojos. Había perdido el control de la narrativa y lo sabía. El capitán apareció brevemente desde la cabina, mirando la escena antes de fijar la vista en Janet, su expresión inescrutable pero firme. Necesitamos documentar todo, dijo con calma, pero por ahora, demos a la pasajera la atención que necesita. Los paramédicos prepararon a Edna para el traslado,
colocando un 4 en su brazo y acomodándola en una camilla estrecha, con la máscara de oxígeno aún puesta. Ella tomó la mano de Robert antes de que la llevaran, su voz débil pero decidida. No dejes que esto desaparezca. Él asintió una vez, el peso de sus palabras calando profundo. Mientras la camilla rodaba por el pasillo hacia la puerta abierta, los pasajeros se asomaban para verla, algunos aplaudiendo suavemente en gesto de solidaridad. El oficial joven de la TSA lo siguió al puente de embarque, mientras el más alto quedó atrás, quizás para evitar más conflictos. Janet se retiró hacia la galera, evitando la mirada de Robert, pero el murmullo de conversaciones la seguía como sombra. Por primera vez desde el inicio del conflicto, Robert se recostó en su asiento, agotamiento extendiéndose lentamente. La lucha no había terminado, lo sentía, pero por ahora, Edna respiraba, estaba viva, y fuera del alcance de Janet. La cabina se sintió extrañamente vacía tras la salida de Edna, como si su lucha hubiera sido el latido que mantenía a todos en el momento. Quedaba solo el eco de lo sucedido, mezcla de alivio e ira contenida. Robert permaneció sentado, manos descansando en su regazo, consciente de decenas de miradas aún fijas en él, algunas con silenciosos agradecimientos, otras sosteniendo su mirada un poco más. Laura Rodríguez bajó su teléfono por primera vez en casi una hora, la transmisión seguía pero ahora apuntando a su regazo mientras hablaba bajo por su micrófono. La llevaron al hospital. Vamos a darle seguimiento. Todos aquí vieron lo que pasó, no dejen que lo oculten. Miró a Robert y sonrió pequeña, casi cómplice, como diciendo que ya no estaba solo. La voz del capitán se escuchó otra vez por el intercomunicador, anunciando un breve retraso para completar papeleo, tono neutral para no avivar más tensiones. Pero mientras hablaba, la realidad del mundo externo se colaba. Pasajeros que antes estaban callados ahora revisaban alertas en sus teléfonos, varios medios ya habían recogido la transmisión, con titulares como «Pasajero denuncia que asistente retuvo medicamento vital» y «Conflicto en vuelo se vuelve viral». El oficial joven volvió brevemente, se detuvo junto a Robert y susurró, «Está estable ahora». Le pusieron nebulizador. Probablemente le salvaste la vida. Antes de que Robert respondiera, se fue, dejando una sensación de vindicación. Al otro lado, un hombre que antes guardaba silencio se inclinó. «Doctor», dijo en voz baja, «tienes testigos si los necesitas». «Todos nosotros». Hubo un cambio sutil en la cabina, no ruidoso ni dramático, pero inconfundible, un sentido compartido de verdad. Janet seguía rígida cerca de la galera, de espaldas, hablando por teléfono en tonos cortantes y precisos. Ya estaba en modo control de daños, pensando en ángulos y narrativas. Pero el poder había cambiado, no importaba lo que dijera, ahora había cientos de miles de testigos fuera de este avión listos para desafiar su versión. Robert se recostó, su cuerpo sintiendo por fin el cansancio del episodio, pero su mente seguía alerta. Esto no era el fin, solo el inicio de algo que continuaría mucho después de aterrizar. Cuando el capitán finalmente anunció que podían despegar, la cabina pareció exhalar al unísono, aunque la liberación estaba lejos de ser completa, más bien una pausa tensa entre tormentas. Las puertas se cerraron con un leve golpe, los motores volvieron a rugir y la vibración del rodaje llenó el suelo bajo los pies de Robert. Él miró por la ventana las luces de la pista, su resplandor borroso contrastando con la dura realidad de lo ocurrido. Al otro lado, pasajeros conversaban en voz baja, algunos aún mirando hacia la galera donde Janet se movía con precisión rígida, evitando contacto con Robert o Laura. La transmisión en vivo terminó minutos antes, pero el teléfono de Robert, silenciado durante la crisis, vibraba contra su muslo con notificaciones. Números desconocidos, mensajes de extraños agradeciéndole, consultas de medios, y un mensaje corto de un remitente desconocido que decía, «Lo vimos. Ayudaremos». Laura se inclinó un poco, su voz apenas un susurro. «Sabes que esto va a explotar, ¿verdad? Para cuando aterricemos, todos los medios del país lo tendrán». Robert asintió brevemente, su mente dividida entre la presión pública y la imagen pálida y tensa de Edna cuando le susurró sus últimas palabras.
El despegue lo presionó suavemente contra el asiento, el rugido de los motores llenando la cabina, pero aunque el avión ascendía, la altitud emocional se mantenía baja, una turbulencia distinta entre las filas. Janet recorrió el pasillo una vez, postura erguida pero expresión inescrutable, revisando cinturones con la eficiencia mecánica del hábito. Al pasar junto a Robert no desaceleró, pero sus ojos lo miraron por una fracción de segundo, sosteniendo algo entre resentimiento y cálculo. Él sostuvo su mirada sin pestañear, el silencio entre ellos más fuerte que cualquier discusión, la señal del cinturón sonó apagándose y el murmullo de las actividades normales del vuelo regresó, pero la ilusión de normalidad no se logró del todo. En la parte trasera del avión, un par de pasajeros comparaban en silencio videos, discutiendo dónde subirlos después. Cerca del frente, un hombre tecleaba furiosamente en una laptop, con un borrador abierto titulado Vuelo 237, un testimonio. En algún lugar sobre las nubes, la aeronave avanzaba firme hacia su destino, pero en su interior llevaba una carga de verdades que ninguna altitud podría aligerar. Las luces de la cabina se atenuaron a un brillo cálido, señalando el inicio de la fase de crucero, pero para Robert, descansar era imposible. Su teléfono, aún en modo avión, reposaba en su regazo como una bóveda sellada del tormento que le esperaba al aterrizar. A su alrededor, grupos de pasajeros guardaban un silencio inquieto, aunque el ambiente conservaba el residuo de lo presenciado, una corriente de vigilancia, como si los eventos pudieran resurgir en cualquier momento. Laura se recostó en su asiento, anotando en un cuaderno de espiral, la pluma moviéndose rápido, sus ojos agudos incluso con poca luz. Al otro lado del pasillo, el hombre con la laptop seguía escribiendo, el clic de las teclas apenas audibles sobre el zumbido constante de los motores. Janet permanecía cerca de la galera, hablando en voz baja por un auricular, con el rostro vuelto hacia otro lado, pero de vez en cuando miraba por encima del hombro, mostrando que sabía que había perdido el control de la historia. Robert finalmente guardó su teléfono en el bolsillo e intentó cerrar los ojos, pero el recuerdo de la respiración dificultosa de Edna volvió con tanta claridad que le apretó el pecho. Pensó en Michael, probablemente paseando en una sala de espera de hospital, repitiendo su propia impotencia. Cuando el carrito de bebidas pasó por el pasillo, el auxiliar de vuelo que lo empujaba, un hombre mayor con ojos amables, se detuvo junto a la fila de Robert. «¿Café, té?» Luego, en voz más baja, «Vi lo que hiciste. Eso requirió valor». Robert asintió en silenciosa señal de agradecimiento, aceptando un vaso de agua. Unas filas atrás, una conversación susurrada mencionaba hashtags y temas virales, murmurando la advertencia de Laura, esto no se apagaría en silencio. Mientras bebía el agua, Robert comprendió que el poder de lo ocurrido ya no estaba en manos de Janet, ni siquiera en las suyas, ahora estaba allá afuera, en manos de extraños, amplificado más allá de las paredes del avión. Los motores zumbaban, el avión atravesaba la oscuridad, pero Robert sentía el impulso de algo distinto, creciendo calladamente e inevitablemente, esperando encontrarlos en tierra. En algún lugar sobre el medio oeste, cuando la señal de cinturón parpadeó por turbulencia leve, la puerta de la cabina se abrió y el capitán apareció brevemente en el pasillo, hablando en tono bajo con un asistente uniformado antes de mirar hacia el asiento de Robert. Su expresión era calmada, pero cargaba un peso medido, una mirada que sugería que acontecimientos externos ya afectaban el vuelo en tiempo real. El asistente con quien habló bajó rápido por el pasillo, deteniéndose junto a Robert con una sonrisa neutral. «Señor, cuando pueda, el capitán quisiera hablar con usted un momento, solo al frente de la cabina». A su alrededor, algunos pasajeros giraron la cabeza, la curiosidad se extendía en el silencio. Robert se levantó, estabilizándose ante el leve balanceo del avión, y siguió al asistente hacia adelante. En la cortina que separa primera clase de la galera, el capitán esperaba, su voz apenas un susurro. «Quería informarle, Control en Tierra nos avisó que su incidente ya es tendencia a nivel nacional. Hay prensa en la puerta de llegada y puede que oficiales quieran hablar con usted». Miró hacia donde Janet estaba, rígida, con la mano aún agarrando el mostrador, como preparándose para un golpe. «No puedo comentar más», añadió, «pero, prepárese». Robert asintió con firmeza,
percibiendo la neutralidad deliberada en el tono del capitán, profesionalismo que ocultaba opinión personal. Al regresar a su asiento, los murmullos ya habían comenzado de nuevo, una reacción en cadena iniciada por su breve ausencia. Laura levantó una ceja en pregunta muda, pero Robert solo negó con la cabeza, diciendo, luego. La turbulencia cedió, pero otro tipo de agitación permaneció en el aire, la conciencia de que el vuelo ya no era solo un viaje de una ciudad a otra, sino una cápsula en movimiento rumbo a un juicio público esperándolos en la pista. Janet evitaba completamente a Robert ahora, atendiendo sus tareas con eficiencia cortante, pero la rigidez en sus hombros delataba que sabía que la historia ya no estaba bajo su control. Robert se acomodó en su asiento, pero las palabras del capitán resonaban en su mente como un eco persistente: prensa en la puerta de llegada, oficiales esperando y una audiencia nacional formando su juicio antes de que él siquiera bajara del avión. Mantuvo el rostro sereno, sin querer atraer más miradas de las que ya recibía, pero sus pensamientos eran una corriente constante de estrategia y precaución. Al otro lado, Laura había retomado sus notas, aunque cada pocas líneas miraba su teléfono, escaneando los titulares que crecían rápido. El hombre con la laptop ahora revisaba redes sociales, deteniéndose para negar con la cabeza incrédulo. Incluso los pasajeros que no habían hablado antes ahora sabían que formaban parte de algo que había trascendido filas y compartimentos. Robert pensó en prender su teléfono solo para ver la tormenta, pero resistió. En cuanto se conectara, el muro entre él y el mundo exterior desaparecería. No estaba listo para eso, aún no. Janet pasó una vez más, sin siquiera mirar en su dirección, con la vista fija al final de la cabina como si quisiera acelerar el fin del vuelo. El zumbido de los motores y el ocasional sonido de la señal del cinturón eran constantes, pero bajo ellos corría un diálogo silencioso entre pasajeros, miradas intercambiadas, pequeños asentimientos de solidaridad, la camaradería sutil de testigos compartidos. Robert tomó su agua, su mente repasando las últimas horas, no solo lo ocurrido, sino cómo sería recordado, distorsionado o usado como arma. Si las palabras de Edna antes de salir del avión eran un llamado a la verdad, entonces el aterrizaje sería el comienzo para cumplir esa promesa. Apoyó la taza, respiró profundo y dejó que el pensamiento se cristalizara: lo que fuera que esperara en tierra, la retirada ya no era opción. La voz del capitán volvió por el intercomunicador, anunciando el descenso inicial, y con ello llegó un cambio sutil en el ambiente: los respaldos rectos, las mesas plegadas, pero bajo la rutina la conciencia tensa de que los próximos 30 minutos decidirían cómo empezaría esta historia ante el público. Afuera, el cielo oscuro cedía a un débil resplandor naranja de luces de ciudad, cada una recordándoles que se acercaban a una multitud esperando. Robert finalmente encendió su teléfono y en segundos se llenó de llamadas perdidas, mensajes de números desconocidos, correos marcados como urgentes y alertas con imágenes de la transmisión en vivo de Laura. Un titular llamó su atención: héroe del vuelo 237 enfrenta a la aerolínea por negar ayuda médica. No sintió emoción por la palabra héroe, solo el peso de la expectativa. Al otro lado del pasillo, Laura lo miró y asintió con firmeza, dejando su bolígrafo junto a su cuaderno, como si entendiera que el verdadero trabajo comenzaba al aterrizar. Janet permanecía en la cocina, tensa, murmurando al teléfono con tono defensivo. El tren de aterrizaje se desplegó con un golpe sordo y el avión descendió entre nubes, enfocando las calles de la ciudad. Los pasajeros miraban por las ventanas, algunos con teléfonos en mano como escudo. Al tocar la pista y activarse los reversores, Robert apretó el apoyabrazos, no por miedo, sino porque la burbuja sellada de la cabina estaba a punto de romperse. El avión disminuyó velocidad hacia la puerta donde luces parpadeaban y figuras esperaban tras el vidrio. Cuando se apagó la señal del cinturón, la gente comenzó a levantarse, llenando el pasillo con un paso lento de anticipación. Robert se quedó sentado un momento, viendo a Janet ponerse rígida ante la vista de oficiales uniformados y personas con credenciales de prensa. Se levantó solo cuando los pasajeros comenzaron a avanzar, el aire cargado de oxígeno reciclado y tensión. Al entrar al pasillo, Laura lo siguió grabando con su teléfono.
Juntos cruzaron del mundo aislado del vuelo al brillante y directo foco de cámaras y preguntas, donde la verdad, la percepción y la lucha por la voz de Edna se revelarían a la vista de todos.